Hola, bienvenido una vez más a Yesan Radio. En esta ocasión especial me gustaría que habláramos sobre un tema tan importante como es una tradición, el Día de Muertos. Así que, sin más dilación, comencemos con el video. Para hablar de este tema, primero necesitamos saber bien qué es, y según Brandes, el Día de Muertos actual es una versión de las fiestas católicas de Todos los Santos y de Ánimas, vestigios de la herencia cultural propia y, de lo que al menos, durante el tiempo de la conquista, se conoce que en España y más regiones de Europa existían como elementos comunes en las prácticas relacionadas a la fecha, como son las visitas a las tumbas para llevar flores, velas y realizar súplicas rituales, lo que podría estar relacionado por algún decreto eclesiástico o por la transmisión cultural que todo el coloniaje implicó. Pero eso es lo que respecta a los antecedentes. Hoy en día, el ritual realizado en torno al Día de Muertos en México ha ido alejándose de su parte estrictamente religiosa, teniendo en contemporaneidad tintes más coloridos y carnavalescos. Y retomando lo que menciona Kertzer, los rituales, religiosos o no, y los símbolos empleados en ellos son medios importantes para la estructura e interpretación que se le dan a las experiencias y percepciones políticas de los individuos. Como mencionan Handler y Lineking, una de las mayores paradojas de la ideología de la tradición es que los intentos de preservar tradiciones inevitablemente alteran, reconstruyen o inventan las tradiciones que tratan de mantener. Entonces, la forma de celebrarse en la actualidad el Día de Muertos hace referencia a la transformación que ha vivido dicha festividad a partir de la historia de México, que desde la década de 1940 hasta la actualidad ha ido intentando domesticar y comercializar la imaginería que rodea el concepto de la muerte, pasando por un proceso de mitificación romántica que fue referida por Octavio Paz y otros intelectuales y artistas como Paul Westheim y Diego Rivera, hasta caer en uso del consumo y el nacionalismo, en especial desde la década de 1960, cuando comenzaron a notarse los primeros rasgos de adopción al Halloween, pues aunque no muchos mexicanos percibieron esto como una intrusión a la cultura mexicana, sí fue así por parte de quienes representaban al Estado y a la Iglesia, por lo que buscaron darle a la festividad local un carácter antiestadounidense, volviéndola una fecha politizada, turística e impulsada por el Estado, lo que refiere solamente un síntoma de la percepción de un contexto de agresión imperialista por parte del vecino del norte. La festividad del Día de Muertos responde en México a una búsqueda de identidad y diferenciación, en especial de una delimitación cultural nacional y del mexicano como ente en contraposición de sus dos sometedores habituales, España y Estados Unidos, por lo que se recurrió al recurso más distintivo, lo indígena, pues incluso los ciudadanos pertenecientes a entidades capitalinas se socorrían de las visitas a los pueblos para un acercamiento con su identidad mexicana. Entre estos pueblos se encuentra el caso de Tzintzuntzan en Michoacán de Ocampo, donde poco a poco se ha ido capitalizando la festividad del pueblo, pasando de ser el tradicional Día de Muertos a la Noche de Muertos de Tzintzuntzan, como parte de la propaganda para atraer turistas, para luego solo ser referido como la feria. Los habitantes de la localidad mencionan el gran cambio que se ha dado con las décadas, pues los más jóvenes han dejado de ser partícipes de la tradición como lo eran generaciones anteriores para apoyar a sus padres en el comercio de los locales, y los viejos refieren una pérdida de lo solemne y triste para dar paso a la fiesta y la algarabía. Por tanto, todos estos elementos que denotan de carácter singular a la festividad mexicana hacen que se lleve a cabo un ritual, que como se mencionó al inicio, juega un papel importante en la construcción, reconstrucción e interpretación de la realidad social que vive el mexicano, relacionándose de diversas maneras con el acontecer de lo político y lo cotidiano. Para retomar la influencia de la festividad en estos estratos de la vida social es necesario enfocarlo desde la perspectiva de la transmisión de la memoria, así como los marcos referenciales de esta, que son los acontecimientos significativos delimitados en un tiempo, espacio y el lenguaje específicos,
y que deben ser abordados como un proceso sociocultural e histórico en el que se tiene como base de estructuración los grupos y el contexto presente. Es por ello que al hablar de los usos políticos de la memoria en México, no es posible omitir el hecho de que se vive en un contexto de especial notoriedad por la violencia, el crimen y la escasa procuración de las garantías civiles de seguridad. Tanto así que es posible notar que, como bien dicen Arenas y otros autores en el artículo recién citado, se dan rituales públicos de luto, que a su vez sirven como símbolos de protesta y resistencia política, como son los casos mencionados por ellos en Jalisco por el narcotráfico en 2015, en Buenos Aires por el terrorismo en 2014 y, como ejemplo dado por mí, en Puebla por los feminicidios en el año presente. Por parte de lo cotidiano, estos mismos procesos de transmisión y preservación de la memoria se ven fuertemente influenciados por la festividad y lo que trae consigo, pues las familias, como centro de esta interacción, se vuelven partícipes de una tradición que es referida desde generaciones antiquísimas y que se vieron envueltas en un contexto de usos y costumbres marcados por el catolicismo y los mitos, que, aunque en menor medida y devoción, permanecen hasta la actualidad, siendo uno de ellos la creencia de que los difuntos se encuentran de visita para estas fechas, y que también es posible ver sombras de vez en cuando deambulando por las penumbras, perteneciendo estas a personas que han sido olvidadas, o esto es lo referido por la familia Gómez en el trabajo de Martínez y Ruiz 2017, cerrando esta descripción mítica con una frase de la entrevista: "No sabemos si es cierto o no, pero mejor la ponemos". Estas formas de concepción de la realidad hechas por la familia mexicana a través del pensamiento mágico influyen en un cambio de la dinámica para las fechas de Día de Muertos, pues también se cree que mientras la visita de los difuntos ocurre, deben estar igualmente integrados en el relacionamiento familiar, por lo que hay un aumento en las porciones de comida que se sirven en la mesa, los lugares asignados para ello, además de un especial sentimiento de nostalgia que lleva a la remembranza de las pláticas familiares, y en algunos casos la prolongación de los periodos de duelo. La forma de vivir la tradición y la festividad del Día de Muertos ha ido cambiando y lo seguirá haciendo, en concordancia con el contexto que se vaya viviendo en México, tanto que ahora ha evolucionado en la forma de involucrarse por parte de los hombres, pasando de un rol de proveedor a un participante un poco más activo en la actualidad, pero por los propios rasgos nacionalistas y de tradición, lo que nunca faltará en estas fechas será el propio nombre de Día de Muertos, a pesar de ser más de un día, la gran variedad que existe de panes y dulces conmemorativos, y el humor y el júbilo en el que se ve permeada la singular e irreverente relación del mexicano y la muerte. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu me gusta o algún comentario, o mejor aún, date una vuelta por nuestros demás videos, suscríbete al canal y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Y recuerda que esto es Yesan Radio y nos vemos en el siguiente video.